39. Se va a restringir por más horas entre el día de hoy, 31 de agosto, y el día de mañana, 1 de septiembre de 2022. Horario de cierre en la mañana de 7:30 a 18 horas. Horario de cierre en la noche de 22 horas a 5 de la mañana. Horarios disponibles de circulación, atención, de 5 de la mañana a 7:30, nada más. Y en la tarde de 6 de la tarde a 10 de la noche. Esos son los horarios disponibles de circulación en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo. Se va a restringir hoy y el día de mañana. Hay que circular con muchísima precaución. También debemos reiterar la información que dimos al inicio de esta emisión informativa, que la vía que va y nos conduce hasta el oriente ecuatoriano por Sevilla de Oro se encuentra con problemas. Hay un socavón que se dio y que se requiere por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas urgentemente hacer una revisión de la vía. La mitad de la vía prácticamente está a punto de irse. Entonces hay problemas y hay que transitar con muchísimo cuidado por la vía que va hasta la ciudad de Méndez, por la parte oriental de la provincia de La Suay. 8 en punto de la mañana, saludamos con Gisela Garzón Monteros, asambleísta de Pichincha. Desde el día de hoy, la Asamblea Nacional va a entrar en un tema que se resolvió este último fin de semana, tras denuncias que se han hecho contra los vocales del Consejo de la Judicatura, contra Fausto Murillo, Maribel Barreno y también contra Juan José Morillo. Hoy se va a instalar la sesión de la Asamblea Nacional para resolver sobre este tema de los miembros del Consejo de la Judicatura, denuncias que se han hecho ya con muchísima anterioridad, y este juicio político entra en su recta final. ¿Cuál va a ser la posición en este caso suya, Gisela, frente a este planteamiento del juicio político que se empieza a resolver en la Asamblea desde las 19 horas del día de hoy? Muy buenos días, bienvenida a la ciudad de Cuenca, provincias de Azuay y Cañar a través de la W. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a las provincias que nos siguen, a quienes también se conectarán a través de las plataformas virtuales y de las redes sociales. En efecto, hoy inicia, digamos, es la recta final de un proceso de enjuiciamiento político que ha significado varios momentos en términos procedimentales, en cuanto significa la presentación de pruebas, de interpelación, comparecientes, etcétera, que son quienes están en el espacio o quienes deben seguir el proceso dentro de la Comisión de Fiscalización. Este proceso fue presentado por mi compañera Viviana Veloz y por quien en ese momento era mi compañero principal, que es el ex asambleísta Fausto Jarrín. A su salida de la Asamblea Nacional, la ley orgánica de la función legislativa no permitía que yo asuma como interpelante, entonces tuvo que llevarlo adelante la compañera Viviana Veloz por su parte. Sin embargo, hoy también habrán interpelantes de este inicio, habrán otros interpelantes de otras bancadas, porque como ha sido público, digamos, hay posturas que concuerdan en la necesaria destitución y remoción de los consejeros y de los vocales, perdón, y también la sanción de lo que permite cuando dejan de ser funcionarios, de la doctora María del Carmen Maldonado, que fue presidenta del Consejo de la Judicatura hasta hace unas semanas. La postura de la bancada es clara, además de respaldar los planteamientos que ha hecho nuestra compañera Viviana Veloz, estamos y creemos que se ha demostrado de manera firme las 7 motivaciones que tiene este juicio político, entre otras, que incumplió el tema del proceso de evaluación, determinó que habían jueces que no estaban en condición de removerse por estos temas de la evaluación y que no cumplieron adecuadamente el tema de los tiempos y de los plazos. Además que mi respeto al Código Orgánico de la Función Judicial, que claramente en la interpelación que inicia esta noche se demostrará de parte de nuestra compañera de bancada. Nosotros estamos de acuerdo con que este juicio político se lleve adelante. De hecho, fueron votos de nuestros compañeros quienes no permitieron que el informe que salió de la mesa de fiscalización que demostraba o que pedía el archivo de la causa logre su efecto. Por eso es que estamos siguiendo con el proceso. Y el día de hoy empezamos, van a ser jornadas largas porque se trata de acuerdo a la ley orgánica de la oposición legislativa, la interpelante tiene 2 horas para hacer su presentación, luego cada uno de los interpelados tiene 1 hora para hacer su ponencia también. Hay un espacio de réplica y contrarréplica que tiene 1 hora más o menos cada uno de quienes participen y se abre el debate. Entonces va a ser un proceso largo, empezar esta noche, seguramente seguirá hasta el día de mañana, pero esperamos que el resultado sea
efectivamente le demos al país una respuesta en cuanto se refiere a un Consejo de la Judicatura que le ha fallado a la ciudadanía, no está al servicio de la ciudadanía, y esa es la principal motivación de este juicio. Gisela, ¿cuáles son los argumentos que se han esgrimido, que se han podido revisar para dar un poquito más de contexto a la audiencia de la W? ¿Qué es lo que han encontrado como irregularidades en quienes han estado al frente del Consejo de la Judicatura, como Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Morillo? También se habla de la expresidenta María del Carmen Maldonado. ¿Qué es lo que encontraron ustedes como bloque? La causal de juicio político es una, de acuerdo a la ley, tenemos que presentar una causal y esa causal está motivada por 7 puntos adicionales. La causal es incumplimiento de funciones y esas motivantes se fundamentan, entre otras cosas, por ejemplo, que el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia terminó con la destitución fuera de 2 periodos contemplados en la Constitución y la ley, y eso hace referencia a la emisión de resoluciones que conllevaron al año 2019 la destitución de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ese es como un paraguas principal y el resto de cosas tienen que ver con eso. Entre otras porque, por ejemplo, la nueva designación con base en concurso de méritos y oposición tenía que haberse hecho mediante tercios y eso no se cumplió. Luego, que los nombramientos de conjueces temporales no respetaron el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Legislativa, que es la norma que manda el accionar del Consejo de la Judicatura. A nosotros, digamos, como asambleístas, nos rige la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existe un Código Orgánico de la Función Judicial, tiene que ser respetado a rajatabla por quienes llevan adelante las funciones en este espacio y si no lo hacen, incurren en incumplimiento de funciones. Además, hay una serie de cuestionamientos que si bien no vienen de la mano de las motivantes del juicio político, sí nos tienen que llamar la atención respecto a quienes están al cargo del Consejo de la Judicatura. Estos audios filtrados en los últimos días respecto a la injerencia directa de uno de los vocales para tomar decisiones respecto, por ejemplo, a la presidenta Guadalupe Llori, ya es causal de una denuncia por tráfico de influencias que el día de ayer se presentó formalmente, que también la lleva adelante. Lo presentaron en la Fiscalía General la compañera Viviana Veloz con Pamela Aguirre de mi bancada. No es posible que los jueces tengan tanto que hacer en el sistema de justicia, pero sin embargo tengan el tiempo para reunirse con aquellas personas, con aquellos jueces que tenían en sus manos los fallos respecto a lo que pasaba en la Asamblea Nacional. Primero que era una injerencia de funciones y luego que no está en sus competencias, no es correcto que lo hagan de esa manera. Por lo tanto, hay que cuestionarnos también en manos de quién está la justicia. Aquella idea errónea o que han tratado de posicionar desde el gobierno y desde los vocales salientes, que la justicia quiere ser tomada por una determinada línea política o por otra determinada línea política, es totalmente falso. Ellos fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y sus suplentes también. Si el procedimiento de remoción se da, asumen sus suplentes, que nada tienen que ver, al menos con línea política. Por lo tanto, tampoco es cierto esto. Lo que sí es cierto es que la justicia le está fallando al país y que estos incumplimientos dan cuenta del por qué la justicia está fallando y tienen que ser quienes hacen o quienes toman las decisiones, quienes están además en capacidad o pueden ser enjuiciados políticamente por la Asamblea Nacional, que se den una respuesta al país. Gisela, con esto usted quiere decir, porque en el fondo lo que se ha dado como lectura, incluso los bloques que no van a apoyar para la destitución de estos miembros, es de que se pretende quitar a los titulares, poner a los suplentes que tienen inclinación y que van y están afines a ustedes, que han hecho todo el trámite para buscar la destitución y conseguir los votos necesarios para poder destituir. Más bien que los suplentes están muy alineados con la Revolución Ciudadana. En absoluto. Y además hay una cosa que el propio actual presidente del Consejo de la Judicatura dejó claro cuando le tocó su participación en la Comisión de Fiscalización. El cambio de darse no significa ni rever sentencias, ni dar de baja sentencias y ni fallos tomados, ni nada en lo absoluto. No es así. Es decir, no es porque también se ha dicho con esta idea que el correísmo, entre comillas, se tomará la judicatura, que se van a rever fallos, que se van a dar de bajas sentencias y demás. No es así y los propios interpelados lo han dicho en la Comisión de Fiscalización. Este proceso es un proceso que está en manos de la Asamblea Nacional, que está en sus competencias. Tenemos la posibilidad de fiscalizar, tenemos la posibilidad de hacer un control en este sentido político respecto a las atribuciones que tenemos como legisladores. No es cierto, porque además el trujillato no es algo del correísmo, digamos. Esto vino después de la consulta popular de 2018 a la que nosotros nos opusimos como fuerza política. Fuimos la única fuerza política que hizo campaña por el no en aquella consulta del 2018.
Esa consulta nos dejó al Trujillato, encabezado por César Trujillo, fallecido ya, y por este grupo de consejeros y consejeras que tomaron decisiones como designar al actual Consejo de la Judicatura, tanto a los principales como a los suplentes. Nada tenemos que ver en eso, en absoluto. Y por lo tanto, tampoco es cierto que vayamos a tener injerencia en ese sentido. Que hay una decisión que tomar en la Asamblea Nacional, sí, y que hay un bien mayor que tomar y que tenerlo presente también. Y el bien mayor es la ciudadanía. Cuando falla la cabeza del Consejo de la Judicatura, fallan el resto de entidades que están a su cargo, falla cualquier tipo de control administrativo a su cargo, falla lo que está pasando en el sistema de justicia. Pueden creer ustedes y ciudadanos y ciudadanas que uno de los argumentos, por ejemplo, decir que el Consejo de la Judicatura no tiene impresoras, ni tiene material para imprimir, tomar decisiones, ni mostrarle a la ciudadanía sus causas pendientes y sus causas represadas, es que como hay un conflicto en Rusia y Ucrania, entonces las impresoras no pueden ser arregladas. Esa fue la justificación de una funcionaria. Por esa justificación se están represando causas, se están represando problemas que tienen que atenderse de parte de los ciudadanos y ciudadanas, y si la cabeza está fallando, entonces el resto de la institución también lo hace, y en ese sentido la Asamblea actúa en el marco de poder demostrar que existe incumplimiento de funciones. Pero es grave lo que vive la ciudadanía y usted ve que los números son adversos a la aplicación de la justicia en el país. Más del 80% de la población ecuatoriana no está convencida y no está de acuerdo con la aplicación de los operadores de justicia en el país. Hay una falta de probidad en la justicia, una metida de mano, como se ha dicho, una intromisión. Y usted acaba de mencionar sobre esta filtración de audios en los cuales no se ha negado ni se ha dicho absolutamente nada, que esto también nos parece tremendamente preocupante. ¿Por qué no se ha transparentado mucho más profundamente este tema de esta filtración de audios? Justamente con ese afán es que de primer momento se ha presentado una denuncia ya formal ante la Fiscalía General del Estado respecto a los audios por tráfico de influencias. No es correcto que una persona, parte del Consejo de la Judicatura, se reúna con un fiscal, con un juez, le diga al presidente de la República le incomoda tal o cual cosa, el presidente de la República se sentiría más cómodo con un fallo de esta manera, un fallo que tenía que ver con otra función del Estado, que es la Asamblea Nacional, en el caso de la expresidenta Guadalupe Llori, porque así sucedió, lamentablemente. Ese proceso judicial se ha cerrado en el caso de la presidenta Llori. Hemos tenido que soportar la injerencia de una función que no es la nuestra en una decisión que es netamente de la Asamblea Nacional. Eso no es lo único, digamos. Estas continuas reuniones y esta lamentable información que hemos tenido que conocer respecto al reparto de notarías y a una serie de cuotas de poder para que este juicio político no prospere, no solo que está mal, sino que evidencia justamente la insatisfacción ciudadana, que es una insatisfacción que pasa también por la Asamblea Nacional. Es decir, hay una crisis de instituciones tal que únicamente las Fuerzas Armadas y la Iglesia son aquellas instituciones que están o que aún guardan confianza ciudadana. Ni el presidente, ni la Asamblea, ni la justicia, ni ningún otro espacio tiene la confianza ciudadana. Le corresponde a cada institución hacer su parte para fiscalizar, en el caso de la Asamblea Nacional, para transparentar las cosas, para darle al país soluciones. Y la solución sí es la salida y destitución de aquellos consejeros o de aquellos vocales incompetentes, ineficaces. Esa es parte de nuestra atribución como fiscalizadores. Luego, como es preocupante y compartimos la preocupación, por supuesto, haremos las denuncias penales correspondientes. Se ha presentado una primera, tráfico de influencias respecto al tema que hago mención. Hay más audios que nos preocupan también, pero si algo defendemos y defenderemos siempre es el debido proceso, entonces se recabarán las pruebas correspondientes y se harán los procedimientos necesarios para formalizar las denuncias y esperar. La Fiscalía no se quede de brazos cruzados porque hay denuncias que literalmente duermen el sueño de los justos en el cajón de la señora fiscal y es necesario no por una línea política, es necesario porque el país quiere verdad y esa verdad pasa porque sus instituciones sean eficaces. Gisela, ¿qué concepto tienes sobre la operación de la justicia? ¿Hay verdadera independencia en la justicia aquí en el país? Me preocupa que esa ineficacia en la justicia, digamos, esta necesaria eficacia que debe tener un país para que sus causas sean solventadas a tiempo, se traduce no solo en este proceso que estamos llevando adelante. Obviamente da cuenta que no hay independencia porque hay una injerencia directa de la Presidencia de la República sobre el Consejo de la Judicatura para hacer lo que acabo de hacer mención respecto a esta injerencia. Pero eso se traduce en otro espacio, digamos. Se traduce en que, por ejemplo, hay miles de causas represadas en términos de juicios de alimentos, por ejemplo.
Es decir, hay miles de niños sin tener un ingreso fijo de parte de esta relación madre-padre, y entonces hay miles de niños con problemas económicos en un momento de crisis. Hay miles de causas, por temas de robos, por temas de asaltos, por temas de violencia de género, que siguen esperando ahí, siguen esperando y durmiendo el sueño de los justos también. Entonces, esta injerencia se vuelve política, que únicamente concentra a quienes están a la cabeza del Consejo de la Judicatura en temas políticos, que son cómodos o incómodos para el presidente de la República, se traducen en abandonos hacia la ciudadanía y sus propias preocupaciones cotidianas. Como le repito, no es posible que alguien de la Judicatura nos diga que no tienen impresora porque hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. Si vamos a una papelería de estas grandes, encontramos las impresoras. Entonces, el problema no es precisamente que haya una justificación para todo lo que está mal, sino que no hay capacidad para solucionar lo que está mal. Y cuando hay un incumplimiento de funciones que se traduce en incumplir la ley, el código de la función legislativa, lo que sucede entonces es que ni siquiera están respetando su propia normativa. La Asamblea Nacional hace su parte llevando adelante la fiscalización. Claro que hay injerencia de la función, de funciones, más aún cuando las decisiones netamente políticas de la Asamblea Nacional, como en el caso de la salida de la expresidenta Yori, y tomar el espacio de la ahora presidente Virgilio Saquicela, y la injerencia directa que tuvimos de la justicia, acciones de protección, tratar de irrumpir en las sesiones de la Asamblea Nacional. Nos tocó suspender sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional que llevaban paralizadas justamente por la presencia de Guadalupe Llori. Entonces, algo está pasando, hay intereses detrás, y quien está operando esto tiene relación directa con el Ejecutivo, y no es correcto para un país como el nuestro, para nuestra democracia, que la justicia entre en las decisiones políticas, porque entonces no podemos ni llevamos adelante las funciones de cada uno asignadas además por la Constitución. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de los votos? Porque se requieren 92 votos. ¿Van a tener los votos por parte de ustedes? Confiamos que luego de proceso que se llevará adelante, el tema de las interpelaciones, el tema de la defensa, de las réplicas, etcétera, efectivamente se consiga la votación. Tenemos mucha confianza, no solo porque haya, digamos, un proceso político allí, sino porque es evidente el incumplimiento. Y aquellos legisladores y legisladoras que están comprometidos con el país no pueden votar por fuera de aquello. Si nosotros somos quienes hacemos las leyes y quienes tenemos que cumplirlas y quienes vamos adelante en ese esfuerzo y en esa tarea, y quienes además tenemos un rol de fiscalización que no debe titubear cuando se trata de aquellos funcionarios o funcionarias que han incumplido con su labor, entonces lo que queda únicamente es tomar la decisión. Aquellas negativas habrá que verlas más adelante, como motivó a quienes se nieguen. Quienes estamos firmes, al menos en mi bancada, no hay ninguna posibilidad de duda. Esperamos, sí, tenemos tranquilidad, sobre todo porque sabemos que la interpelación será adecuada y que quienes aún tengan dudas respecto a qué pasa con las motivaciones del juicio político las esclarezcan en esta jornada que será seguro bastante larga, que empieza hoy a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a Gisela Garzón Monteros, asambleísta del Pichincha de la Revolución Ciudadana, y esperamos a ver los resultados que se vayan a generar dentro de este proceso que inicia el día de hoy. Un buen día para usted. Muchísimas gracias para ustedes y un excelente día, siempre a la orden. De igual manera, Gisela Garzón Monteros, asambleísta de la Revolución Ciudadana aquí en la W. Esto de la famosa